Buenas tardes. Ya para concluir prácticamente, hemos traído, creo que uno de los grandes ponentes del Congreso y que yo personalmente tengo admiración por él y creo que muchas personas las conocéis seguro, es el doctor Manuel Amezcua Martínez. Es doctor en Ciencias Sociosanitarias e Historia de la Enfermería y presidente de la Fundación INDEX y profesor de la Universidad de Granada. Es un detalle que el doctor Manuel esté por aquí porque la verdad que tiene una sabiduría tremenda y va a aportar muchísimo y yo creo que inclusive va a crear lazos con la ciudad para hacer trabajo de investigación porque aquí hay realmente gente con talante para investigación y creo que sería interesante. Cuando usted quiera, doctor Manuel. Muchas gracias, doctor Luciano. Para mí es un honor estar aquí en este evento. Todo evento que trate de investigación, obviamente a uno tiene una inclinación natural, ¿no?, a sentirse bien en él, pero en este caso me siento especialmente bien, sobre todo por la acogida que he tenido. Los organizadores son realmente impresionantes, bueno, supongo que lo habéis visto a lo largo de todo el proceso, ¿no? Pero, en fin, en estos momentos en que estoy convaleciendo de un problema, ¿no?, pues la delicadeza con la que me han atendido y bueno, han hecho todo lo posible porque pudiera estar aquí, la verdad es que es digno de alabanza y yo así se lo quiero reconocer. Entonces me siento muy bien aquí, ¿no? Bueno, por otra parte, Ceuta es una ciudad en la que he pasado muchísimas veces porque he tenido tradicionalmente un vínculo con el país, con Marruecos, ¿no? Pero nunca había hecho ninguna actividad aquí en la ciudad, ¿no? Por tanto, es la primera vez, nunca es tarde, ¿no? Y entonces eso me hace sentirme especialmente bien. Bueno, aunque sea con cojera, me voy a ir allí porque necesito ver la pantalla. Y, bueno, voy a compartir un ratito. Más que nada, lo que voy a compartir es mi visión basada en mi vivencia que tengo de la investigación en enfermería. En este caso me piden que ponga énfasis en lo que es la repercusión social del conocimiento. Voy a hacerlo, ¿no?, con algunas evasiones y espero, sobre todo, bueno, eso que se dice que uno sabe mucho porque tiene uno la edad que tiene, no por otra cosa. Cuando ustedes tengan mi edad, también sabrán muchísimo, ¿no?
Pero no me considero una persona pues realmente un sabio ni nada que se le parezca, ¿no? Sí que he trabajado mucho y, claro, he aprendido muchas cosas, ¿no? Y lo que hago normalmente es compartirlas, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, pues compartir un poco esa visión condicionada por mi propia experiencia, ¿no? Si me permiten, me voy a ir allí. Me van a permitir que proyecte algunos titulares de prensa. Todos los titulares tienen que ver con la línea de investigación, una de mis líneas de investigación. Esta concretamente tiene que ver con el estudio del fenómeno del botellón, del consumo colectivo de alcohol entre los jóvenes, ¿no? Bueno, ya es un fenómeno que nos lleva acompañando durante más de una década, que es lo que nosotros llevamos con esta línea de investigación, ¿verdad? Bien, fíjense que estas noticias se refieren a hace 2 años, cuando el Ayuntamiento de Granada, saben que Granada casi fue la ciudad que instauró el botellón o los botellódromos, ¿no? como modalidad, ¿no? Esta noticia alude a un momento en el que el Ayuntamiento de Granada se dirige a nuestro grupo de investigación, ¿no? Y nos dice que quiere dialogar con nosotros porque quieren dar una solución al tema del botellódromo. Están en un proceso en que están muy presionados para cerrarlo. Entonces crean una comisión y en la comisión participamos. Nos piden que hagamos un proyecto, que lo defendamos, etcétera. Bien, la cuestión es por qué el alcalde de una ciudad, el gobierno de una ciudad, ante una situación tan compleja como es el consumo colectivo de alcohol entre los jóvenes, ¿no?, confía en un grupo de investigación. Eso no es frecuente entre los políticos, ¿no? La otra cuestión sería, bueno, ¿sería tal vez porque espera que tal vez le ayudemos a resolver problemas? Para nosotros esto era algo nuevo. O sea, que se dirijan a unos investigadores porque piensan que podemos aportar algo, ¿no? Bien, de vez en cuando voy a sacar una diapo con noticias de prensa. Vamos a ir viendo la evolución de este tema, ¿no? Y entre medias me van a permitir que haga algunas evasiones. Como digo, en esta presentación lo que voy a intentar es, no les voy a defender un camino o el camino que hay que seguir, ¿no?, para lograr impacto social del conocimiento. Voy a ser un poco más humilde y lo que voy a intentar es compartir mi camino. O sea, lo que dentro de mi grupo, lo que nosotros hemos hecho y que nos ha resultado. Pero cuidado, es uno más de tantos caminos que podemos transitar, ¿vale? Fijaros, nosotros partimos del convencimiento, o yo particularmente, de que solo si garantizamos el impacto social del conocimiento podremos mostrar la enfermería como lo que es. Fíjense, una disciplina consolidada. Yo estoy convencido que tenemos una disciplina científicamente consolidada, ¿vale? En el sentido que los principales postulados que afectan a la disciplina ya están formulados. O sea, nuestro marco teórico, la instrumentación que tenemos, las metodologías de trabajo, toda la epistemología, todo eso en la enfermería ya lo sabemos. Algunas cosas las hemos descubierto hace poco tiempo, pero ya está normalizado. Sí, necesitamos más periodos de que la gente se incorpore y todo eso, pero la enfermería va a seguir evolucionando, va a seguir adquiriendo nuevos conocimientos, pero lo que son los fundamentos no van a variar en mucho tiempo. Y eso es signo de que tenemos ya una profesión muy consolidada. Lejos de lo que habitualmente decimos, que es una profesión que estamos casi siempre en los inicios, ¿no?, que estamos una profesión emergente. Bueno, pues yo digo que no, que tenemos una profesión consolidada. Y aún así, hablando de conocimiento, todo lo que producimos es realmente útil. Y me van a permitir que en este caso plasme una imagen que procede fundamentalmente, sí, de noticias de prensa y redes sociales. Esto les suena, ¿verdad? ¿Les suena o no? Alguno dirá, esto es lo que yo hago. Alguno dirá, cuando termine esto es lo que yo voy a hacer. Cuidado. Cuidado, porque este tipo de prácticas que se evalúan en los baremos y tal y cual como si fuera investigación, no es investigación.
No tiene que ver nada con la investigación. Se lo digo sinceramente. Ustedes me dirán, bueno, oiga, usted no sabe, usted ya tiene un trabajo, está ya para jubilarse y todo el tinglado, ¿qué nos va a decir nosotros? Nosotros por un trabajo somos capaces de cualquier cosa. Bueno, que yo también no siempre he tenido la misma edad, pero nunca he hecho eso. Y conozco mucha gente que no lo hace. Y tienen la misma necesidad. Y llegan al mismo sitio, con otro tipo de prácticas. Pero sobre todo, quiero pedirles una reflexión. La enfermería está considerada como una de las profesiones más éticas que hay en el mundo. No merece la pena que la enfermería tenga prácticas tan indignas como esta. Las prácticas de la enfermería tienen que ser suficientemente dignas como para sostener esa imagen que tenemos ante la sociedad. La gente cree en las enfermeras, se fía de la enfermera y confía en ellas. Pero fíjense ese texto que me llamó la atención, ¿no? Dice, así, de una enfermera, porque claro, esto está en las redes, esto lo conoce todo el mundo lo ve. Dice, así se forma el enfermero que te va a cuidar. A mí me parece eso terrible, que se asocie a mi profesión. Cuidado con este tipo de cosas, cuidado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que no siempre todo lo que me beneficia a mí profesionalmente no necesariamente tiene que beneficiar también a la profesión. Lo ideal es que entremos en una dinámica que así sea. Pero cuidado con esto porque realmente, y yo conozco gente con currículum impresionante, con una cantidad de méritos tremendos, y dice, bueno, ¿tú para qué sirves? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué problemas solucionas? No, pues no. Cuidado con esto, Cuidado porque no podemos separar, no podemos, la gente no, bueno, de hecho lo hacemos, ¿no? Pero no debiéramos de hacerlo, El crédito no lo pueden tener las personas que están lejos de la cama del paciente porque tengan no sé cuántos JCR, no sé qué dónde, no sé qué, de esto ya sé que le han hablado, o tantos churripósteros, no sé. Oiga, eso no puede ser lo que... La gente no ve eso, la gente lo que ve es que las enfermeras tienen un trato exquisito y confían en ellas. Y es eso lo que tendríamos que hacer visible y lo que tendríamos que... Bueno, yo creo que más que contar publicaciones, que es papel, lo que deberíamos de empezar es a contar descubrimientos. Es impresionante la cantidad de pósteres que he visto por ahí. La cantidad de pósteres. Yo les invito a los autores, que seguramente lo han hecho magnífico, yo les invito a que se pongan delante del póster, de su propio póster, y se hagan una pregunta. ¿Qué descubrimiento hay aquí que pueda contarle al ciudadano? Si lo hay, que lo habrá seguramente, todo va bien. Pero si no lo encuentro, posiblemente ese póster no debiera estar ahí colgado. Yo creo que todos los que he visto hasta ahora están bien donde están. Pero claro, eso es labor de los comités científicos, fundamentalmente. Bueno, en fin, aquí tenemos una de las mujeres más impresionantes de la época de la España colonial, ¿no? La poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que le gustaba también chinchar lo que podía en su época, ¿no? En fin, no había Twitter, pero se dejaba caer con expresiones como esta, ¿no? La más brillante de la apariencia puede cubrir las más vulgares realidades. Eso es algo que está vigente en nuestro tiempo. Miren, realmente la profesión como enfermera, la enfermería como profesión, se comporta desde el punto de vista como profesión y como ciencia. Esto me van a decir, tío, es que está fuera de órbita, tú no sé de dónde nos vienes, en fin. Para mí, la enfermería como profesión y como profesión científica tiene un comportamiento normal. Bueno, en la Fundación INDE una de las aberraciones que hacemos es contar publicaciones, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues tenemos la base de datos Cuiden que nos permite saber cómo evoluciona el conocimiento enfermero. Ahí lo tienen, conocimiento enfermero iberoamericano. Miren, fíjense, va creciendo, cada vez hay más conocimiento disponible. Sí, hasta el 2010, ahí llegó la crisis, muchas revistas cayeron, en fin, ahí está lo que produjo.
Ahora estamos en un ligero remonte otra vez, ¿verdad? Estamos saliendo de ese periodo. También es cierto que la obsesión que hay en nuestro país con los JCR hace que mucha gente pues, publique en revistas que no son del país, porque no hay ninguna revista de enfermería española que esté dentro de los repertorios de JCR, ¿vale? Entonces también hay una fuga ahí de conocimiento hacia otras áreas, ¿no? Pero en general, digamos que nos comportamos como Price hace unos años decía que el conocimiento científico progresa de manera exponencial sin apariencia de saturación. Si vemos la línea de tendencia, eso es lo que nos dice. O sea, que cuidado porque nosotros estamos progresando adecuadamente. Significa que nosotros tenemos una abundancia de investigación, tenemos mucha investigación, pero ¿realmente sabemos si estamos asegurando el impacto social del conocimiento? No lo sabemos. Sabemos que, fijaros, dentro de los países iberoamericanos, junto con Brasil, prácticamente España incorpora la mayor parte del acervo científico que hay. Fíjense las diferencias que hay. O sea, si nosotros decimos que no se investiga y que no se publica, imagínense en el resto de países. La realidad es diferente. La realidad es que dentro del área iberoamericana, de ese espacio científico y cultural, España tiene una posición, además, de liderazgo en investigación en enfermería, no en otras áreas de conocimiento. Y esto es algo que nunca se nos dice. Y la realidad es esa. Nos están usando, nos están mirando y nos están imitando, nos están copiando, nos están viendo lo que nosotros hacemos para hacerlo también porque quieren llegar hasta donde nosotros hemos llegado. Y nosotros, además, deberíamos ser conscientes de que podemos ayudar a otros a llegar ahí. ¿Vale? Bueno, sí, nosotros producimos más que nadie en español, pero, nuevamente, ¿conocemos el efecto transformador de nuestros descubrimientos? Bueno, esa imagen, ¿no? Un poco fuerte, pero bueno, en fin, está tomada de una cosa de hace muchos siglos, ¿no? En fin, pero fíjense, algunos investigadores dicen, las enfermeras carecen de tiempo para investigar, no conocen las metodologías, no comprenden los resultados de la investigación o no saben aplicarlo en la práctica. Estos son los resultados de los estudios que se vienen haciendo desde hace muchos años sobre la investigación en enfermería. El último fue del año pasado, pero hace 30 años, que es lo que tiene la Fundación Indes, pues fíjense, hace 30 años ya había estudios que decían estas conclusiones. Y uno dice, ¿qué pasa aquí? Porque hace 30 años la situación de la investigación no era ni comparable. ¿Cómo es posible que, a pesar de que progresemos adecuadamente, la percepción que hay no cambie? Por más que hacemos, la percepción no cambia. Parece que las enfermeras no investigan, no publican, ya está. Ahí lo tienen. La pregunta que hago es, oye, ¿la enfermería puede estar de manera permanente en un estado embrionario? ¿Esto desde el punto de vista biológico tiene sentido? ¿Un niño pequeño puede ser niño pequeño 30 años? La naturaleza no se lo permite. Pues desde el mundo social y cultural pasa lo mismo. Ahí tenemos una anomalía que tenemos que corregir. Cuando se dice, hay que potenciar mucho la investigación en enfermería, los políticos, los usuarios, hay que hacer una apuesta decidida. Oiga, cállense, hombre. ¿Sabes? Lo que tienen que hacer es lo que hay, hacerlo visible, potenciar a los investigadores que ya están, potenciar lo que hacen. ¿Cómo es posible que le estemos pidiendo a las enfermeras clínicas que hagan una práctica basada en la evidencia y luego el hospital no les permite acceder a ninguna fuente de conocimiento enfermero, porque no suscribe ninguna base de datos ni nada que huela a enfermería? Eso es coherente. Oiga, tendríamos que corregir este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, hay un señor que les voy a presentar ahora que dice que Robert Proctor, de la Universidad de Stanford, se descolgó con esa obra hace unos años, ¿no? Decía que, bueno, no solamente es necesario analizar el conocimiento, también es necesario analizar la ignorancia. Y él dice que afirma que hay toda una industria de producción de ignorancia. Y para la enfermería eso es muy interesante, esa reflexión, porque si analizamos determinados procesos, como los procesos de rutinización, los procesos de dependencia, de invisibilidad, de aislamiento, eso explicaría
que por más que avancemos y por más que hagamos, la percepción no cambie. O sea, no solamente hay una industria de conocimiento, también es una industria que gestiona el desconocimiento. Bueno, nosotros deberíamos... Yo digo que estamos viviendo también, en cierta forma, un estado de asnopatía, ¿no? Ese estado de desconocimiento crónico, desconocimiento de lo que hacemos, ¿vale? ¿Podemos trabajar desde la investigación por una enfermería visible? Esa es una pregunta que llevo haciéndome mucho tiempo. Mira por dónde un día me encuentro esa señorita que ven ahí, tan joven, ¿no? ¿La conocen o no? ¿No le suena? ¿Le suena la cara de esa señorita que responde ahí? ¿Cómo se llama? Florence, ¿verdad? Bueno, pues Florence dice que rotundamente sí. Claro que podemos hacer, por la investigación, claro. De hecho, ella ya lo hizo. Claro, pero hay que hacerlo bien, como ella lo hizo en su momento, ¿no? Lo ideal sería que nos propongamos de alguna manera no solamente seguir publicando y aumentar el acervo, sino también garantizar el impacto social de lo que hacemos. Para la investigación es muy importante. O sea, de alguna forma deberíamos de hacer que la ciudadanía reconozca la utilidad de una disciplina que es una ciencia aplicada como la enfermería. No, la ciencia de la enfermería no se construye en las pollatas de los laboratorios, se construye a pie de cama. Por tanto, es aplicada, ¿no? En fin, debemos demostrar a la gente cómo resolvemos los problemas de la salud, ¿no? Y para eso no hay que inventar nada, está casi todo inventado. Hay modelos que están muy extendidos. Nosotros pensamos que el modelo nuestro, el que tiene la NECA y el que hay en las bolsas y eso, que es un modelo que se basa fundamentalmente en acumular papeles y contarlos, ¿no? Y a más papeles más te dan, que ese es el modelo que está generalizado, y no es así. Fíjense, el REF 2014 fue una revolución. 2014 porque fue cuando se implantó en Inglaterra. Esta es la forma en cómo evalúan en el mundo académico e investigador en Inglaterra. Ustedes cojan esto, métanse en su página web y descárguense los formularios de evaluación que tiene. Es el equivalente a nuestra ANECA, ¿no? Pero ellos no funcionan así, al montón. Ellos saben lo que hacen. Utilizan el modelo de estudio de casos. Sí, cogen. Y dicen, no, cójame usted, elija usted de su currículum las 5 investigaciones que usted cree que son más importantes, porque sobre ellas le vamos a entrevistar. Ahí no dan ni una plaza como aquí dan las plazas y las becas sin ver la cara de la persona al que se le da. Y no, allí tienen que pasar por un tribunal, ¿vale? Y entonces le interrogan. La persona tiene que defenderlo, ¿no? Y esa persona tiene que defender esas 5 contribuciones. Puede tener 5.000, pero él va a elegir 5. Y se centra en eso. Y normalmente, ¿qué es lo que le interesa? Pues, por supuesto, le interesan los resultados de esas investigaciones, pero también le interesa el impacto. Ahora bien, el impacto, ¿qué es para ellos? ¿Es el factor de impacto? ¿Es ese indicador que solamente se atribuye a la revista y que aquí atribuimos a los investigadores? No. Ellos hablan de un impacto social, de un impacto económico y de un impacto cultural. Fíjense. Estamos en otra órbita. Es decir, aquí lo mismo que yo estoy haciendo de mostrarles notas de prensa, ellos lo llevan también, como mérito. Aquí sería impensable, ¿verdad? Bueno, impacto, o sea, resultado, impacto social y cultural y económico, pero fíjense, además, eso lo relacionan con el entorno. Es que no es lo mismo que un investigador esté en Oxford, por ejemplo, o en Cambridge, ¿no?, que esté en una universidad pequeñita de las afueras de Londres, como Hertfordshire. O sea, no puede tener las mismas oportunidades, por tanto, sus resultados van a estar también condicionados, relativizados en función de su entorno investigador y las posibilidades que tiene, ¿verdad? No sé aquí dónde tengo que ir. Algunas veces viene. Bueno, volvemos a las notas, ¿no? A las notas de prensa. Fíjense, este es el panorama, que es un panorama degradado de titulares muy comunes durante el periodo en que nosotros hemos hecho nuestras investigaciones. Si ustedes ven ahí, lo que se hace en los medios de comunicación es magnificar el problema como un problema social, ¿no? Realmente preocupante.
trazan una imagen de los jóvenes como generación perdida, como que nuestros jóvenes ya no vamos a poder contar con ellos, porque lo único que hacen es beber, se emborrachan, están por ahí tirados, bueno, ensucian todo, coma etílico, utilización de urgencias. Esas son las preocupaciones, ¿no? Se estaba construyendo una imagen degradada de los jóvenes. Bien, la cuestión es que a lo mejor hay que hacer abordajes más creativos. Para mí la creatividad podría estar en buscar también alternativas que sean más constructivas de abordar los problemas, más que el hecho de que, bueno, pues como están tan degradados, nosotros lo que hacemos es que desde el sector salud, cuando vengan borrachos, los atendemos. Y cuando se tenga un accidente de tráfico, los atendemos también. No, hombre, podemos tener otras aproximaciones, ¿no? De hecho, los investigadores normalmente no podemos transformar la realidad como una totalidad, sino que experimentamos, ¿no? Cogemos microespacios, ¿no? Y los analizamos, introducimos alguna intervención y observamos lo que produce. Y generalmente decimos, bueno, pues esto es reproducible, ¿verdad? Esa es la idea del investigador. A menudo pensamos que como no sean cuestiones de enzimas y que a la gente no le interesa, yo creo que es al revés, yo creo que la gente, por mucho que le hablemos de genética y de enzimas y eso, no se entera nadie. Bueno, no me entero ni yo, que entiendo que tendría que entender algo, pero la mitad de las noticias que dan por la tele de esto, yo no las entiendo, ¿no? Cuanto más la gente de mi pueblo, ¿no? Sin embargo, fíjense, en las cuestiones sociales, la voz de los investigadores es muy importante. Nosotros influimos mucho más de lo que pensamos. Y nosotros lo hemos podido experimentar, ¿verdad? En el mismo momento, fíjense en que obtenemos nuestros primeros resultados de investigación, los damos a la oficina de comunicación de la universidad y los pone en circulación, lo que se va a producir es una explosión de medios de comunicación que nos van a estar avasallando durante semanas, ¿sí? No sé, y van a generar, pues, del orden de 40, 50 noticias en diferentes medios a nivel local, a nivel nacional. Bueno, por supuesto, durante unos días parece una estrella, ¿no? Porque te están llamando a hacerte entrevistas y todo eso, ¿no? Es decir, nuestra opinión influye mucho más de lo que nosotros pensamos. Claro, uno puede pensar, oye, que aquí una humilde enfermera, aquí, ¿qué tal? No, usted ha hecho un trabajo de investigación y lo que ha hecho le interesa a todo el mundo, ¿eh? La cuestión es que seamos capaces y nos decidamos a compartirlo eso, ¿no? Bien, en síntesis, ¿por qué es tan interesante el abordaje que nosotros proponemos de este problema tan complejo? Porque fíjense que nosotros nos estamos planteando analizar los efectos que tienen, las enfermedades que pueden tener en el futuro, todo eso está más que sabido. Hay publicaciones a miles y, sin embargo, no tienen la capacidad de transformar la realidad, de transformar ese comportamiento. Nosotros lo que hacemos es utilizamos un diseño que se llama de investigación-acción participativa. Básicamente son 3 principios, ahí lo tienen, ¿no? Bueno, se ve irregular, ¿no? Hacemos un rediseño metodológico, mucho más creativo, trabajamos en un entorno institucional y luego, oye, nos relacionamos con los medios de comunicación, ¿no? De alguna forma, la metodología que nosotros utilizamos, este tipo de investigación-acción participativa, lo que nos permite es trabajar con los jóvenes no como problema, sino como solución. O sea, oye, nosotros en un principio hemos pensado que ellos han podido generar en un momento el problema, pero ellos van a tener que solucionarlo. Y además hemos hecho tantísimas entrevistas que además nos lo decían, ¿no? Por tanto, los diseños que hacemos van a ser diseños participativos. Eso supone que cuando trabajamos con jóvenes, los jóvenes forman parte del proyecto como si fueran investigadores, porque ellos analizan la situación, definen cuáles son las estrategias, se comprometen en implementarlas y después evaluamos el resultado. Eso hace que cuando nosotros abandonamos el escenario, los jóvenes siguen siendo jóvenes todavía un poquito de tiempo más y ellos lo incorporan, hacen sostenible esas mismas intervenciones que ellos han desarrollado, ¿no? Bien, el segundo pilar es garantizar el efecto transformador de las intervenciones. O sea, nosotros no podemos hacer eso en condiciones de laboratorio, luego irnos y ya está. Todo esto siempre lo hemos hecho con las diferentes administraciones que tienen que ver. Llámese Consejería de Salud, de Educación, el Ayuntamiento, centros de salud,
con todas las instituciones. No hemos hecho programas aparte, sino que hemos utilizado programas que ya existían para nosotros de alguna forma colarnos, de tal manera que una vez que instauramos una dinámica, el programa sigue, aunque nosotros estemos ya experimentando otra cosa, ¿vale? Y luego asegurar la repercusión social del conocimiento, en el sentido de que tenemos que cambiar la forma de pensar los jóvenes. Y en este caso tenemos que trabajar con los medios de comunicación y, evidentemente, el resultado se notó. Aquí vemos algunas de las noticias que se derivan de las intervenciones que nosotros hemos venido haciendo en este tipo de procesos de investigación, acción participativa. Y si ven, en algunos casos, vemos allí en la esquina, ¿no?, como los políticos, como un club de bobos, están ahí detrás de los jóvenes, ¿no?, ahí aplaudiéndoles, haciéndoles que en realidad ellos no pintan nada, todo lo están haciendo los jóvenes, ¿no? Ellos están relegados. Ahí vemos cómo son los jóvenes, son ellos los que se empoderan, los que adoptan potencian sus capacidades de liderazgo, ¿no? Ahí los vemos, ¿no?, en cómo organizan sus propias mesas redondas, ¿no?, para explicar a la ciudadanía sus propias visiones, ¿no? Bien, esto en esencia es una investigación aplicada, una investigación que no solamente genera libros, genera monografías, genera artículos, algunos en JCR, no solamente se preocupa de eso, sino que se preocupa también por eso que llamamos impacto social del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los investigadores nos hacemos sostenibles cuando somos socialmente reconocibles y cuando compartimos lo que sabemos, cuando compartimos lo que aprendemos, ¿verdad? Bueno, han visto ese logo que hemos puesto por ahí un poco extraño, ¿no?, que ahora explicaré, ¿no? Explicaré por qué. Porque para nosotros, para que una investigación sea útil, se tienen que dar tres circunstancias, ¿no? Uno, que la investigación repercuta en el acervo disciplinar, obviamente, ¿no?, en este caso en la enfermería, que aporte soluciones a las organizaciones que son las responsables de prestar los servicios de salud y también compartir los logros con la ciudadanía. Y a todo esto le llamamos, nuestro modelo, le llamamos modelo de conocimiento de código Pi. Saben ustedes lo de Pi, ¿no? 3, 14, 16. En realidad nuestros diseños son puramente cualitativos, pero bueno, esto es un guiño que hacemos a las matemáticas, pero, en fin, nosotros de matemáticas no entendemos mucho, ¿no? Entonces lo distorsionamos un poquito, ¿no? Ahí lo tienen. Lo que hacemos es que a la hora del modelo concretarlo, lo concretamos en 3 estrategias que expresamos en 14 ideas y cada idea intentamos explicarla con 16 palabras, ¿no? Bueno, no voy a hacerlo aquí porque sería un poquito largo. Básicamente consiste en esto, ¿no? Una investigación que tenga impacto social tiene que preocuparse, obviamente, en el conocimiento científico. Hay que publicar, pero hay que construir comunidades de conocimiento abiertas, que te puedas relacionar con otros grupos, no competir con ellos, ¿no? Hay que adoptar tecnologías que nos permitan visibilizar lo que hacemos. Por supuesto, hay que preocuparse por la repercusión bibliométrica, sobre todo cuando hay intereses entre los investigadores que tienen que consolidarse. Y eso es humano, es normal que tengan determinadas prácticas porque así debe ser, ¿no? Pero la pedagogía nuestra es diferente, ¿no? Eso hay que hacerlo, pero ya está, ¿no? Es decir, hay que estimular el consumo disciplinar, no se puede quedar ahí invisible. Tenemos que procurar que tenga un impacto en la actividad clínica. Es muy importante, sobre todo los que estamos en entornos académicos, que nuestros aprendizajes los convirtamos. Oye, para eso están los proyectos de innovación docente y todo esto, ¿no? Que el impacto, o sea, la transferencia educativa es tan importante como la transferencia clínica, ¿eh? Y a veces mucho más sostenible. Y luego, oye, proteger nuestros logros. Nosotros hemos logrado varias patentes de nuestra línea de investigación, de resultados que hemos tenido. Hasta, bueno, por curiosidad, hasta el año pasado patentamos un videojuego que los jóvenes elaboraron como estrategia, pues además lo hicieron ellos todos. Técnicamente tuvo que financiarlo la Fundación Indes, ¿no? Pero luego ellos realmente fueron la trama del vídeo, las palabras, los diálogos, los personajes. Bueno, pues todo eso son productos que pueden patentarse. No solamente se pueden patentar pastillas o moléculas, los procesos también innovadores son susceptibles de patentarse, aunque no esperemos obtener una rentabilidad. Cuidado, la patente no tiene por qué tener una rentabilidad. A mí de las patentes lo que me interesa es la gran base de datos de patentes que hay ahí, que consulta a todo el mundo. La pregunta es, ¿cuánta información hay de la enfermería ahí? Hay poquita. Oiga, obtener una patente de marca no es tan difícil ni tan caro, pero estamos ahí.
estamos ahí, nos pueden reconocer, ¿no? Bueno, la organización no puede ser para nosotros como la teta de la vaca, donde lo único que sirve es para darnos leche y mamar. Tenemos que preocuparnos, si la organización nos apoya, nosotros está esperando un retorno de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo vamos a devolver ese conocimiento en algo que beneficie a la organización, en los procesos de trabajo, pero incluso también en ocasiones económicamente. Es muy importante. Nosotros, por ejemplo, nos sentimos muy satisfechos porque en determinadas políticas de salud que involucran a los jóvenes hemos sido llamados y están siendo utilizados nuestros trabajos. Significa que es un indicador de que lo estamos haciendo bien, o por lo menos eso creemos nosotros, ¿no? Y luego lo que tantas veces pongo énfasis, yo sé que esto cuesta mucho trabajo, tenemos que aprender a hablar con los periodistas. Yo sé que cada vez que hablamos con los periodistas, la primera siempre es un nefasto, es una experiencia nefasta, porque nosotros somos tan buena gente y nos entusiasmamos que al periodista se lo contamos todo. Y el periodista luego tiene que concentrarlo en muy pocas palabras y nunca sacan las que a nosotros nos parecen importantes. Por tanto, cuando uno se relaciona con el periodista, que hemos aprendido que hay que hacer, hay que darle netamente lo que queremos que diga, ni una palabra más. Es más importante lo que tenemos que callar que lo que no, porque nos podemos dar de sorpresa y todo esto se aprende. O sea, todo esto se transforma en competencias, viejas competencias que ahora los investigadores deberíamos de preocupar por adquirir, pues para que nuestra investigación tenga impacto social. Pero si hemos aprendido estadística cuando hace falta, inglés o lo que sea, ¿por qué no podemos aprender este tipo de competencias también? Yo creo que sí, ¿no? Al final se trata de esto, lo que proponga. Oye, vamos a desactivar el modo avión en el que estamos y vamos a conectarnos con el mundo global, porque no podemos ir en el mundo por un lado y nosotros, ¿no? Es decir, oye, vamos a intentar dejar de acumular méritos para revelarme como lo que no soy. Eso le llamé en su momento papirolatría, ¿no? El ansia desmedida de acumular, decir lo que no soy. Ahí antes ponía una noticia al principio, ¿no? Un estudiante que estudió, fue estudiante yo fui su profesor y 2 años después el tipo en un currículum que viene, ¿no?, para hacer el programa de jóvenes investigadores y me presenta un currículum y en un año ha presentado el tipo 67 comunicaciones. Pero se ha presentado en un año más comunicaciones que su profesor en todo el año, en toda su vida. ¿Pero de qué vamos? Esto no puede ser. Tenemos que hacer cosas creíbles. Ustedes saben lo que está ocurriendo, ¿no?, en nuestro país. Hay ministros que están dimitiendo por esto. Claro, ustedes dirán, pero yo no voy para ministro. Soy muy jóvenes. ¿Qué sabemos dónde van a ir? Pero cuando lleguen, seguramente alguien podrá hurgarles. Y no merece la pena arruinar tu reputación, que es lo más valioso que tiene un profesional, por determinadas prácticas que no son tan inocentes como aparentemente parecen, ¿no? Yo creo que es mejor intentar resolver los problemas de salud de los ciudadanos. Y ese modelo de conocimiento de código PIE es lo que intenta. No sé, Luciano, si tenemos un poco de tiempo más o no. Sí, tenemos 10 o 15 minutos. Bien, pues entonces, miren, como soy el presidente de la Fundación INDES, me van a permitir que venda un poco la moto de la Fundación y le explico un poquito qué es lo que es y de qué manera, o sea, no puedo contarlo todo porque sería muy esto, ¿no?, pero de qué manera desde la Fundación INDES nosotros podemos ayudarles, ¿no?, a los investigadores a lograr adoptar esta visión y qué le podemos proporcionar que le ayuden a adoptar este tipo de prácticas, ¿no? Bueno, además se justifica más porque Luciano me decía que tenemos que hablar y que seguramente podemos llegar a acuerdos para precisamente todo esto que voy a explicar, que podamos extenderlo aquí a las enfermeras y enfermeros de Ceuta. Yo me encantaría. La Fundación INDES es una institución privada. Cuando digo privada significa privada, que fuimos unos cuantos enfermeros y enfermeras de los años, mitad de los años 80, cuando se inicia la reforma sanitaria en Andalucía, en este caso, que fue de nuestro país la primera comunidad que inició ese proceso. Bueno, pues unos cuantos enfermeros que éramos seres muy jóvenes, descarriados, no sabíamos qué. Bueno, pues lo que hicimos fue crear un fondo documental
que nos permitiera conocer las experiencias que estaban teniendo lugar en otros países para poder ayudarnos en la toma de decisiones, porque había mucho que inventar. Y elaboramos en su momento con eso, bueno, una especie de resúmenes de aquellos que la mayoría estaban en otros idiomas, y le llamamos aquello una gaceta que le llamamos Índice Comentado de Enfermería, que hacíamos en fotocopia, ¿no? Y bueno, se distribuía, tuvo tanta difusión que con el tiempo, pues, digamos, le dimos una forma, ¿no? Una forma ya, primero como sociedad científica y luego como fundación. Pero la Fundación INDES es un órgano totalmente independiente, o sea, tiene unos patronos que han variado poco desde los fundadores, aunque tristemente, pues por ejemplo, Cristina Yerre este año, hace unos meses, falleció, fue una de las fundadoras, ¿no? Bueno, pero quiere decir que no hay nada detrás, no hay ninguna orden religiosa, no hay ningún sindicato, no hay ningún partido político, ninguna cofradía de nada, no. Gente, enfermeros normales, bueno, que hemos adoptado un sistema de funcionamiento que nos ha permitido hacer una organización un poco extraña. Yo siempre digo, bueno, hay gente que viene de América Latina a hacer con nosotros constantemente, hay gente en la Fundación INDES. Vienen allí, se encuentran en el centro de la ciudad y lo tienen, ¿no? Es muy cerca de la catedral. Nosotros, desde luego, si ustedes quieren saber cómo funcionan los canónigos, nos pregunten, porque estamos pegaditos, ¿no? Bueno, se encuentran allí un habitáculo con muy pocos metros cuadrados, 8 o 10 personas, y dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Ellos esperaban encontrarse, no sé, una torre ahí de gente, llena de gente. Entonces yo intento explicarles, digo, mira, la Fundación INDES funciona es un poco raro, no nos basamos en la ocupación de territorio. Nosotros lo que hacemos es trabajar en un sistema de voluntariado en el que nos conectamos personas, ¿no? Digo, esto es más parecido al Vaticano, con los respetos. El Vaticano ocupa un espacio muy reducido, pero tiene un nivel de influencia a nivel planetario que pasma. Bueno, nosotros no aspiramos a tanto. Pero realmente el modo de funcionamiento es muy parecido, ¿no? Tenemos un espacio físico que básicamente es el órgano de administración de la Fundación, que es muy pequeño, pero ya digo, somos organización de voluntarios, pero claro, cuando uno piensa que estamos publicando 30 y tantas revistas, bases de datos, uno piensa encontrarse allí, no sé, la torre de no sé qué, ¿no? Bueno, pues no, nada más lejos, ¿no? En fin, INDES es la expresión al final una expresión de una rebeldía, ¿no? También aderezada con dosis de innovación, ¿no? Porque siempre somos gente muy inquieta y siempre estamos pensando en lo último, cómo podemos darle forma, ¿no? Lo que distingue a la Fundación es su carácter cooperativo. Si ven aquí, ahí tenemos una red de centros colaboradores, son algo más de 50 centros que tienen convenio con nosotros y que están distribuidos en 12 países. Claro, eso hace que podamos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo con mucha gente, pero de forma cooperativa. Podíamos dedicarnos a competir, pero nosotros no sabemos hacerlo. Nosotros lo único que sabemos hacer es cooperar. Eso se nos da muy bien. Entonces, si alguien quiere, si ustedes quieren una plaza de voluntarios, levanten el dedo, que yo les tomo nota y les damos una plaza en propiedad de voluntarios. Fíjense qué generosos son. ¿Cuánto van a cobrar? Lo que cobran los voluntarios, nada. Pero yo les digo que si no fuera por mi acción como voluntario, yo no sería nada. Y Luciano no podría decir todo lo que ha dicho de mí. Sería una enfermera del montón. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sí, con un currículum impresionante de papeles, eso sí. Bueno, nosotros decimos que somos una comunidad de conocimiento abierta, ¿no? Y bueno, son 30 años ya lo que llevamos funcionando, ¿no? Y nunca pensamos que el año siguiente vamos a poder seguir, pero al final seguimos. No sabemos a quién ponerle las velas, porque no somos muy dados a la religión, pero en fin, alguno tendría que ver, ¿no? Bueno, pues, ¿qué recursos documentales son los que pone INDES? Algunos seguro que los conocéis, ¿no? Todos están concentrados en nuestra plataforma, que se llama CiberINDES, ¿no? Que fíjense el nivel de utilización que tiene. A mí esto me resulta extrañísimo, ¿no? Nosotros hemos llegado a alcanzar picos actualmente, ¿no? De más de 80.000 accesos diarios. O sea, estamos hablando de 30 millones de accesos al año que estamos sumando. Es increíble el nivel de uso que la gente hace de estos recursos. Es normal, si están en tu idioma. Y son accesibles, la mayoría de ellos, no sé, me parece que era el 60% de lo que la base de datos identifica está en acceso abierto. Es decir, ¿qué más queremos, no?
Bueno, yo creo que eso lo explica, ¿no? Aquí tenemos, bueno, ¿qué encontramos? Encontramos muchas cosas, pero básicamente lo más conocido es la base de datos Cuiden. La base de datos Cuiden es de acceso libre, en su versión más básica. Cuando uno se inscribe o forma parte de un centro colaborador, ¿no? Entonces entra en una página que se llama Ciberinde Abierto y entra en Cuiden Plus. Cuiden Plus ya incorpora más información, base de datos específicas en evidencia, en investigación cualitativa o en humanidades, ¿no? También tenemos un índice de citas, que creo que Adolfo habló ayer de él, ¿no? Ahí no me extenderé. O sea, simplemente nos sirve para saber cuáles son las revistas que más influyen sobre la gente, ¿no? Y luego tenemos la Hemeroteca Cantárida con 32 revistas, ya digo, la mayoría están en español, algunas en portugués también. Y lo bueno que tiene es que cuando yo publico aquí, al menos las que publica directamente la Fundación INDES, no tienen tasas. O sea, INDES, por ejemplo, INDES de enfermería, están en acceso abierto, están en el cielo, no hay ningún problema, pero si tú publicas en INDES no vamos a cobrar nada, ¿no? Bueno, pues eso también es una ventaja, para la gente que no tiene muchas posibilidades, ¿no? Bueno, hay que tener algunas de las más señaladas. INDES de enfermería posiblemente sea la revista más leída, de las revistas de enfermería en español sea la más leída, ¿no? Al menos la más citada, ¿no? Evidencia, de enfermería basada en la evidencia, la enfermería comunitaria, la palabra, el título lo dice, Paraninfo Digital, que lo que hace es publicar pues, los resultados de eventos como este, ¿no? En vez de que se queden ahí o en un PDF, pues se transforman, claro, es decir, no es lo mismo, porque hay que modificarlo todo para convertirlo en artículo y que se pueda publicar, ¿no? O archivos de la memoria, que es un fondo de relato biográfico. Estamos recopilando las narrativas de pacientes, cuidadores, profesionales. Yo sé, ya hay varias tesis doctorales que se han hecho con ese fondo, ¿no? Pero creo que estamos haciendo algo que es muy innovador y que de cara al futuro dará mucho que hablar. A lo mejor todavía no, pero, en fin, yo no encuentro en revistas del siglo XIX la perspectiva del paciente por ningún lado. No sabemos cómo pensaban los pacientes decimonónicos de lo que estaban sufriendo, ¿verdad? Ahí sí, ahora sí lo sabemos, ¿no? Y bueno, quizás lo último que hemos incorporado ha sido la Cátedra Internacional INDES de Investigación en Cuidados de Salud, que es digamos, una iniciativa que se ha hecho entre la UCAM, que es una universidad privada en Murcia, ¿no? y la Fundación INDES. Apenas acabamos de hacerla, ¿no? Y ya estamos en proceso de darle contenido. Yo creo que en el futuro será uno de los instrumentos para nosotros más importantes porque nos permite legitimar, digamos, a través de la universidad, múltiples iniciativas que estamos haciendo por nuestra cuenta, ¿no? En la cátedra INDES hay determinadas cosas que a lo mejor le pueden interesar, programas muy dirigidos a fomentar el talento, como el programa Floren de estancias académicas en la Fundación INDES. Ya digo, siempre, permanentemente, siempre tenemos gente de diversos países que están haciendo estancias con nosotros. El programa Minerva de jóvenes investigadores, ahora hablaré un poquito. Y luego una cosa, esta es mi debilidad personal, dentro de lo que los semilleros de investigación. Los semilleros de investigación son, digamos, iniciativas que estamos implantando, puede ser en hospitales, puede ser en sociedades científicas, puede ser no sé, por supuesto, en el mundo académico, ¿no? Sí, lo que se trata de crear un núcleo de personas que quieren fomentar la investigación y son espacios de cooperación donde tenemos junior y senior, ¿no? Hay un intercambio generacional entre la gente que quiere, digamos, avanzar en investigación e investigadores consagrados que están dispuestos a ayudarles, ¿no? Y eso es mágico. Tenemos ya 2 o 3 funcionando y para mí personalmente es un gozo pleno. Ver cómo hay gente, ¿no?, que enseña tan generosamente a otros. A veces porque no tiene otras ocasiones para enseñar. Hay magníficos investigadores y profesionales como la copa de un pino que por el dichoso sistema de provisión de profesorado que tenemos en la universidad no tienen ninguna posibilidad de entrar y tienen una vocación docente impresionante. Y aquí encuentran una manera, ¿no?, de hacerlo además con grupos muy selectivos. Yo les animo a que hablemos de estas cosas, porque esto no tiene ningún coste. Simplemente que nos pongamos de acuerdo y empecemos a establecer relaciones entre unos semilleros y otros, ¿no? Y bueno, y luego ya hay algunos programas. Ahora estamos fomentando mucho los programas de educación a distancia, más que nada porque la Fundación tiene mucha implantación en América Latina y la gente no es fácil que pueda venir, ¿no?
no todos los programas. Ahora el que tenemos es un programa un título de un máster propio en enfermería de práctica avanzada en estomaterapia, que lleva ya 2 ediciones, este año es la tercera. Este es semipresencial. Y luego tenemos el máster de investigación en ciencias sociosanitarias. Ese es un máster oficial, este es semipresencial, pero también hay un itinerario que es plenamente a distancia y da paso al programa de doctorado en ciencias de la salud, ¿no?, que también se puede cursar prácticamente a distancia, aunque lógicamente hay que ir a Murcia a defender la tesis, ¿no? Bueno, hay muchas más iniciativas, el programa Innova que también estamos desarrollando. Sobre todo está orientado hacia el fomento de la investigación, ¿no? Y ya concretamente, oye, por si aquí veo mucha gente joven, ¿no?, y seguramente estudiantes que estarán a punto de salir, ¿no? El programa de jóvenes investigadores es un programa, digamos, que hace la Fundación INDE desde hace mucho tiempo, donde cogemos jóvenes que están decididos a iniciarse en la investigación y están un año de forma semipresencial aprendiendo el tipo de metodología que nosotros hacemos, ¿no? Y al final terminan desarrollando un proyecto de investigación que lo defienden en las jornadas de INDES que toca aquel año, ¿no? Quiere decir que, bueno, es un programa gratuito. Es un programa que no... Y normalmente es muy selectivo porque hay más de 6, 7, 8, son los que logramos identificar como válidos, porque bueno, hay mucha gente que por ser un título gratis obviamente quieren venir. Cuando nos enseñan esos currículum de churripóster que decíamos hace un momento, evidentemente no nos interesa este tipo de gente, no es forma de entrar, ¿no? Bueno, está abierto el plazo, si os interesa. La condición es que hayan terminado, creo que en los últimos 3 o 5 años, no recuerdo muy bien, y bueno, pues que estén avalados por una entidad, por alguna entidad que les proponga, ¿no? En fin, como organización de voluntarios hay muchas ocasiones para el voluntariado, desde participar en las redes de investigación que ya tenemos, hasta acceso a las plataformas de consulta. Hay plazas disponibles para nuestros centros colaboradores. Normalmente damos plazas gratuitas para, en fin, de vez en cuando, para los diversos programas, no todo, pero sí algunas plazas de forma selectiva la estamos dando. Y ya por último quería algunas reflexiones, ¿no? Fíjense, bueno, nuevamente recuperamos una imagen que nos es muy familiar, ¿verdad? Al final, fíjense en esta idea, a ver si les gusta. Deberíamos de sustituir el círculo vicioso de la invisibilidad por el círculo virtuoso de la utilidad. ¿Vale? ¿Y con qué autoridad esta muchacha nos lo dice? Y ahí tenemos su círculo de la utilidad, que ella le llamaba áreas polares, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Florence Nightingale a mediados de los años... a mediados del siglo XIX, ¿eh? ¿Qué es lo que hizo? Yo creo que fue la primera que se hizo una pregunta pico. Ahí la tienen. ¿El cuidado practicado por enfermeras adiestradas disminuye la mortalidad de los soldados heridos en el campo de batalla? Para la pregunta la he elaborado yo, pero yo estoy convencido de que ella se la hizo para hacer lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo, no? Claro, cuando ella va y después de sortear las grandes dificultades que en ese hospital horrendo de Scutari, un hospital enorme donde llevaban los soldados del campo de batalla después de una travesía en barco de 300 millas desde Crimea, ¿no? Es decir, y los depositaban allí, los depositaban a morirse. Pero además así, fíjense, cuando llega, el 42% de los soldados morían. 6 meses después de su modelo de reorganización, de las intervenciones que ella llevó a cabo, con los mismos médicos y con las mismas prácticas, la mortalidad disminuye al 2%. Y ella lo venía diciendo desde el principio. Los soldados no mueren por la herida en el campo de batalla. Los soldados mueren por el ambiente infectocontagioso que tiene el hospital. Cuando intervino, fíjense lo que hizo. Por eso Florence Nightingale es conocida a nivel planetario. ¿Qué es lo que hizo Florence Nightingale para estar su estatua en tantísimos sitios? Alguna gente dice, hizo un modelo de enfermería. ¿Pero qué decimos? ¿Cómo va a ser eso? La gente entiende de modelo. Lo que hizo fue salvar a montones de vidas de personas.
Y por eso tiene ese reconocimiento tan universal y tiene tanta autoridad sobre nosotros. Y lo bueno es que mientras lo hacía, lo registraba. Ahí tenemos los informes que ella enviaba al Ministerio del Ejército con los resultados. Era la primera vez que se veía gráficamente, tabla sí, pero gráficamente era la primera vez que se veía una representación de este tipo, que hoy son, ¿qué son? Gráficos de sectores. Por eso Florence Nightingale es reconocida también como la madre de la estadística aplicada, ¿no? Yo creo que tiene más reconocimiento ahí que quizá entre nosotros, ¿no? Bueno, fíjense lo que nos dice, ¿eh? Es decir, el círculo virtuoso, ese círculo virtuoso de la utilidad, ¿no? Y nos deja esta pregunta, ¿no? ¿Sabéis cuál es el principal legado que las enfermeras entregamos a la humanidad y que deberíamos proteger? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál pensáis que es el legado? ¿Qué legado dejamos las enfermeras a la humanidad? No es una pregunta retórica, la estoy haciendo directamente, estoy esperando respuesta. ¿Qué pensáis? ¿Qué legamos las enfermeras a la humanidad? ¿Nada? ¿Alguien se atreve? Una palabra, palabra y media. Formación. Cuidado. Pero formar forma a todo el mundo y cuidar cuida a todo el mundo. Yo he estado 2 semanas en cama y no he visto ninguna enfermera. Ha sido mi cuidadora informal. Mira que prometo solemnemente que jamás en la vida volveré a pronunciar el término de cuidadora informal. En adelante. Viendo cómo mi esposa me ha cuidado durante estos 2 semanas de reclusión en cama. La enfermería tiene que utilizar palabras más dignas para referirse a la gente que también cuida, ¿verdad? Bueno, cuidado, formación. Yo le he añadido ahí una pista. Eso es una instrucción de enfermeros, es el primer manual de enfermería que se publica en nuestro país. No sé si ustedes saben leer números romanos, pero si miran abajo, ahí aparece la fecha. ¿Saben lo que pone? 1617. O sea, en el año 1617 ocurre algo histórico, nunca había ocurrido. Y es que, como decía Francisco de Vitoria, otro de los autores, este era de los Obregones, el otro era de los de San Juan de Dios, cuando publica poco tiempo después su manual en la introducción, que es maravillosa, ¿no? Dice, siendo consciente del momento histórico, decía, en realidad este librito lo que estoy haciendo es pasar de la palabra a la pluma. O sea, llevamos tantos siglos enseñando con la palabra, ahora lo estamos haciendo con la pluma. Un momento histórico. 1617. Hace justo 400 años. Hace justo 400 años, con este librito y otros 19 más que se imprimieron, de este se imprimieron 7 ediciones entre 2 siglos. O sea, que no fue una cosa anecdótica. Hace 400 años se instaura formalmente ya la enfermería como disciplina. Y se hace en España, claro, era capital del imperio más grande que había en el mundo, era normal, aquí todo se hacía a lo grande, ¿no? Y lo hicieron una gente que se llamaban los hermanos de Bernardino de Obregón. Bernardino de Obregón, un siglo antes, una persona que no tenía tampoco una reputación buena, pero bueno, instauró una cantidad de hospitales y eso es impresionante, ¿no? Hay que estudiar todo eso, porque es patrimonio de la enfermería, ¿no? Luego, entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Sabéis cuál es el principal legado que las enfermeras entregamos a la humanidad y que debemos proteger? El conocimiento. El conocimiento enfermero. Eso que solamente nosotros tenemos la capacidad de producir. Ese patrimonio que venimos acumulando durante siglos. Miren ustedes, especialmente los alumnos. Cuando a partir de ahora ustedes estén en las prácticas y levanten el apósito de una herida para cambiárselo, miren bien dentro lo que hay dentro. ¿Saben ustedes lo que se encuentran dentro? Lo que se encuentran dentro es el resultado de una evolución del conocimiento enfermero ininterrumpido de siglos. Ese es el patrimonio que ustedes heredan. Ese es el patrimonio que ustedes luego tendrán que legar a otros. Porque así son las disciplinas aplicadas, ¿verdad?
Bueno, yo les animo a que se metan en DEGRA, que es la Declaración de Granada, que hicimos unos cuantos, bueno, son 1000 y pico personas, ¿no? Los que hace en un consenso que hicimos hace unos años, ¿no? En el que intentamos reflejar todo esto, ¿no? La necesidad que tenemos de defender el conocimiento enfermero como ese patrimonio de la humanidad, que deberíamos defender, ¿no? Que deberíamos proteger, quiero decir. Y ya sin más, y espero que, bueno, pues que les haya hecho reflexionar estas ideas, ¿no? Pues simplemente aquí les dejo que en el año que viene vamos a hacer la 12 reunión de enfermería basada en la evidencia. Vamos a hablar de enfermería de práctica avanzada, ¿no? De modelos, modalidades y experiencias, ¿no? Y bueno, tenemos también allí, no se ve porque la pantalla se la ha comido, pero tenemos también la sexta reunión también de investigación de estudiantes de enfermería y disciplinas afines, por si ustedes se animan y quieren presentar un trabajo. Fíjense que todavía estamos hablando de noviembre del año que viene. Yo les invito porque vean, hombre, ya después de estar en unas jornadas como esta no se van a impresionar con nada. Pero en fin, las nuestras son muy más pequeñitas, ¿no? Y hay un ambiente muy guay del Paraguay también, que les animo a que participen. Y nada más, espero que hayan disfrutado estos días, que hayan aprendido mucho, que hayan compartido mucho y que se encuentren muy bien. Y yo he disfrutado muchísimo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, darle las gracias al doctor Amezcua porque además veis la sencillez con la que transmite, ¿no? Que muchas veces nos metemos en berenjenales, queremos hacer estudios que no valen para nada y la utilidad y la sencillez con la que transmite la investigación hace que a mí personalmente me motiva a hacer cosas. Cuanto más sencillas, más fáciles, más ilustradas y más sello deja la sociedad, en realidad. Fijaros con Florence Nightingale, con el simple hecho de una higiene adecuada, consiguió muchísimo. Y no hace falta descubrir la molécula especial de no sé qué, que a lo mejor nunca la descubre. Si queréis, damos un pequeño turno de preguntas para no dilatar mucho el proceso. Si alguien quiere hacer una pregunta en concreto, ya que tenemos la oportunidad. Es más, nos ha lanzado la mano para que aquí en Ceuta las personas que estén interesadas en investigar, pues podamos estar en la base de datos de Fundación INDES, que queremos ahí intentar de a ver si podemos llegar a un acuerdo. Así que bueno, que eso es una mano muy importante, porque la Fundación INDES, además, es una base de datos inmensa de documentación para trabajar en muchos ámbitos. Bueno, si queréis alguna pregunta o tenéis alguna... Todo a la vez, no. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, primero felicitar a Manolo por su exposición, como siempre. Y bueno, romper una lanza a su favor, lo que os ha contado, pues no está mintiendo. Yo tuve la suerte de pasar por la Fundación INDES, primero como alumno del programa Minerva, formación de jóvenes investigadores. Ya os digo que aprendí mucho más y que en cualquiera de los másteres en los que mi madre se tuvo que dejar el dinero. Yo creo que, vamos, el 80-90% de mi conocimiento sobre investigación, escritura científica, etcétera, pues viene de la Fundación INDES, gracias a Manolo, a César y a todos los profesores que andan por allí. Y bueno, y también luego tuve la oportunidad de participar como becario en 2 proyectos de investigación y la verdad que, bueno, que lo que ha dicho no se lo está inventando y que se esfuerzan a diario por dar a conocer el conocimiento enfermero y sobre todo en nuestro idioma sin tener que pasar por caja con los traductores y cosas por el estilo. Y nada, agradecerle, vamos, la labor que hacen. Bueno, yo no quería decirlo, pero bueno, ya que lo ha dicho José Luis, yo también empecé en la Fundación. De hecho, el conocimiento, cuando yo comencé a empezar a investigar, que me llamaba mucho la atención, me ofrecieron la oportunidad de hacer una beca, de estudiar la beca en la Fundación INDES. Y la verdad es que han pasado muchos años y, bueno, de alguna manera u otra siempre hemos estado vinculados con la Fundación, que le ha dado muchísimo a la enfermería y que espero que le siga dando. Yo le agradezco a Manuel la oportunidad que me brindó en su momento, porque, bueno, creo que fruto de todo eso es lo que está visto, que se aprende muchísimo, que todo lo que tengáis oportunidad,
que aprovechéis, que os metáis en la página de la Fundación, que miréis las becas si os interesa, participéis con ellos, que ellos están abiertos a cualquier idea, siempre que tengáis ganas de trabajar con ellos. Muy importante, tener ganas, ¿vale? Gracias, Manolo. Hola. Yo quería dar las gracias al SASE por el congreso. No he venido a todo, pero lo que he visto ha estado muy bien, muy bien. Y a Manuel Amezcua. Ahora que te he escuchado impartir esta conferencia, yo llevo dando 34 años clases de historia, ahora evolución histórica, como tú sabes. Y bueno, me transmite mucho el que mis clases vayan en esa línea, ¿no? Cuando hablo de la Nightingale, no solo hablo de eso, sino del cambio paradigmático que produjo en aquel momento y que yo creo que no hemos sido capaces de igualar. Para mí en enfermería hubo dos momentos importantísimos, siglo XVI-XVII y Nightingale. A partir de ahora tendríamos que crear un conocimiento que no solo fuera empírico, aunque el empirismo no hay que dejarlo y, por supuesto, las historias de vida son tan importantes para enfermería, tan importantes, que, bueno, me parece excepcional que tengáis ese apartado, ¿no? Y, bueno, darte las gracias en nombre de la Facultad de Enfermería de Ciencias de la Salud de Ceuta, porque, aunque esto sea SASE, nuestro proyecto es trabajar en conjunto. Gracias a los dos. Bueno, pues si queréis... A ver, yo a los jóvenes investigadores y a la gente que se vincula a la Fundación INDER le insisto mucho que la Fundación no es una secta, no es una secta. Aquí se entra y se sale, se puede salir, no hay que seguir pensando como uno, sin mucho menos. Pero, claro, después de reencontrarme ahora a José Luis y a Conchi, no sé si eso he puesto mucho énfasis, porque, bueno, después de tanto tiempo siguen con el mismo discursillo, ¿no? Pero, bueno, muy bien, muchas gracias y me alegro mucho de encontraros. Pero mucho, 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 ¿eh? Y de veros aquí, ¿no? Y con Mila, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? En fin, compartimos una pasión, que es una pasión, yo diría, casi de desviados, ¿no? Porque mira que gustarte con pasión la historia de la enfermería, hay que ser raro, ¿eh? Bueno, pues nosotros somos raros porque compartimos esa pasión. Y es una pasión que nos hace aprender mucho, efectivamente, más allá de lo que tenemos que enseñar. Y estoy contigo, he aprendido mucho también de estas personas. Efectivamente, Florence Nightingale va a pasar mucho, mucho, mucho tiempo para que tengamos un referente como este. De hecho, hacía ya unos cuantos siglos que no teníamos un referente parecido. El referente parecido fue Juan Ciudad, que luego le llamaron los curas San Juan de Dios. Yo creo que si ese hombre levantara hoy la cabeza y vieron que lo hicieron santo, yo creo que se moría de un infarto otra vez, ¿no? Porque no hizo una vida, estuvo por aquí, por Ceuta también, una persona muy marginal. Y claro, como una persona, fíjense, como una persona como él, con tan poco, logró activar la conciencia de la gente, ¿no? Y llegó... ¿Saben ustedes que desde cuando se instaura en el siglo XVI la Orden de San Juan de Dios en Granada, en el Hospital de Granada, este que todavía está funcionando, ya está muy viejo, pero está funcionando, ¿no? ¿Saben ustedes que un siglo después de ese momento había 225 hospitales clonados desde Granada por todo el planeta? Más de 5.000 camas. Y luego todas las congregaciones religiosas que imitaron. A mí me parece impresionante cómo se habla de emprendimiento. Pero ¿qué capacidad de emprendimiento tuvieron esos enfermeros? Que eran enfermeros, Juan Ciudad, Bernardino de Obregón, Camilo de Lely, algunas mujeres importantes también, ¿no? ¿Qué capacidad de emprendimiento? ¿Cómo en un momento en que el país estaba en guerra con todo el mundo y todo el dinero iba para costear la guerra, estos
tuvieron la sagacidad de poner a disposición de la gente más necesitada tal volumen de recursos que ni siquiera los historiadores hemos sido capaces de cuantificar todavía porque es ingente. Y eso es historia de la enfermería, eso es nuestro patrimonio. Por eso yo a mis alumnos les digo, oye, la historia de la enfermería como disciplina se ha construido a partir de dos itinerarios. El itinerario de la conciencia y el itinerario de la ciencia. El itinerario de la conciencia lo activó Juan de Dios, con todo lo que hizo. Y luego ya en el siglo XIX, porque tocaba, viene Florence Nightingale a cambiar la orientación y abre el itinerario de la ciencia. Una ciencia enfermera que nos acompaña hasta este momento, de forma ininterrumpida. ¿Saben ustedes que la primera revista de enfermería que se publica con una sección de artículos originales se publica en el año 1900? Todavía sigue funcionando esa revista. Está en el primer cuartil. Cuidado porque la historia de la enfermería nos enseña muchísimas cosas. Nos pone las cosas patas arriba y nos hace recuperar algo que necesitamos mucho y es la estima por nuestra profesión. Tenemos una profesión con una riqueza intelectual, patrimonial, histórica y cultural impresionante, de las pocas que hay, de las que tenemos que sentirnos orgullosos. Jóvenes, tenemos que sentirnos orgullosos de la profesión que tenemos o que vaya a desempeñar, porque es una de las más dignas de la tierra. Y además tenemos enfermeras en todos sitios. Y además yo me muevo por casi todo el planeta y no conozco a nadie que no sepa lo que es una enfermera. Eso no todo el mundo, no todas las profesiones lo pueden decir. Así es que, bueno, pues me alegro mucho de que estén ustedes contentos. Yo también. Bueno, pues si os parece bien vamos a concluir con la mesa y vamos a pasar a concluir el Congreso y, por supuesto, a otorgar los premios del Congreso.